En las calles de Madrid, donde el aroma del jamón y el sonido de las castañuelas se mezclan con el bullicio de la vida cotidiana, una voz angelical rompe el silencio de la noche. Una niña pequeña, con ojos que reflejan tanto dolor como esperanza, canta por un trozo de pan frente a un restaurante de lujo. Su melodía conmueve a todos los que la escuchan, excepto a un hombre de mirada dura que la echa sin piedad. ¿Quién es esta niña misteriosa que canta con el corazón de una veterana? ¿Por qué el dueño del restaurante, un anciano de aspecto severo, palidece al verla como si hubiera visto un fantasma? ¿Y el camarero de rostro amargado? ¿Qué secretos oculta tras su aparente crueldad? Prepárate para sumergirte en una historia que te mantendrá al borde de tu asiento, donde los secretos familiares, el perdón y la redención se entrelazan en el corazón de Madrid. Una saga que te hará reír, llorar y creer en el poder del amor y la reconciliación. ¿Te atreves a descubrir cómo una simple canción puede cambiar el destino de 3 generaciones? Era una fría noche de invierno en Madrid. El reloj de la Puerta del Sol acababa de marcar las 9, y las calles del barrio de La Latina bullían de vida. En la calle Toledo, el restaurante El Sabor de Ayer era un hervidero de actividad. El aroma a paella y chorizo a la sidra se mezclaba con el murmullo animado de los comensales y el tintineo de copas de Rioja. De repente, una voz angelical cortó el aire como un cuchillo, silenciando a todos los presentes. Era una melodía suave, casi etérea, que parecía flotar entre las mesas. Los clientes, sorprendidos, buscaron el origen de aquel sonido celestial. Allí, junto a la entrada, estaba una niña pequeña y desaliñada. No tendría más de 8 años, con el pelo castaño enmarañado y la ropa gastada y sucia. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, 2 esmeraldas brillantes que parecían contener toda la tristeza del mundo. La pequeña cantaba una nana tradicional española, a la nanita nana, con una emoción que estrujaba el corazón. Su voz, pura y cristalina, transportaba a los oyentes a un lugar entre la nostalgia y la esperanza. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de los comensales, conmovidos por la belleza y la tristeza que emanaban de aquella criatura. Doña Carmen, una anciana que cenaba sola en una mesa cercana, se llevó la mano al pecho, recordando cómo cantaba esa misma canción a sus hijos, ahora adultos y lejos de casa. El señor Martínez, un empresario de traje impecable, dejó caer su tenedor, olvidando por completo la importante reunión que tenía al día siguiente. La canción hablaba de amor maternal, de protección, de un hogar cálido. Cada nota que salía de la boca de la niña era un grito silencioso, una súplica por todo aquello que le había sido negado. Los camareros se detuvieron, las conversaciones cesaron, y por un momento, el tiempo pareció congelarse en El Sabor de Ayer. Pero la magia se rompió bruscamente cuando Javier, el gerente del restaurante, apareció de la nada. Su rostro, normalmente afable, estaba contorsionado por la ira. Con un movimiento brusco, agarró el brazo de la niña. «Fuera de aquí, chiquilla», gritó, arrastrándola hacia la salida. «Este no es lugar para pordioseros». La niña, asustada, intentó zafarse. Sus ojos, antes llenos de emoción mientras cantaba, ahora estaban abiertos de par en par por el miedo. «Por favor, señor», suplicó con voz temblorosa, «solo quiero un trozo de pan. Tengo mucha hambre». Los clientes, saliendo de su trance, comenzaron a murmurar. Algunos se levantaron, indignados por el trato que recibía la pequeña. Doña Carmen se puso de pie, apoyándose en su bastón, dispuesta a intervenir. En ese preciso instante, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Don Alejandro, el dueño del restaurante, apareció en el umbral. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y un porte que imponía respeto. Sus ojos, normalmente severos, se abrieron de par en par al ver la escena frente a él. El tiempo pareció detenerse. Don Alejandro miró fijamente a la niña, y algo en su expresión cambió. Una chispa de reconocimiento, de dolor,
de algo indescifrable cruzó por su rostro. La niña, a su vez, clavó sus ojos verdes en él, como si de alguna manera supiera que este encuentro lo cambiaría todo. El restaurante entero contuvo la respiración. Javier, aún sujetando a la niña, miró confundido a su jefe. Don Alejandro dio un paso adelante, su voz apenas un susurro cuando pronunció una sola palabra. «María». El nombre flotó en el aire, cargado de preguntas sin respuesta, de historias, por contar, de secretos largo tiempo enterrados. Y así, en ese momento de tensión y revelación, la historia de El sabor de ayer y de todos los presentes estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio que siguió a la palabra de don Alejandro fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los comensales, antes cautivados por la voz angelical de la niña, ahora observaban la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación. Don Alejandro dio un paso hacia adelante, sus ojos fijos en la pequeña. Javier, aún sujetando el brazo de la niña, miró a su jefe con una expresión de confusión y algo más. ¿Era eso miedo en sus ojos? Javier, suelta a la niña. Ahora. La voz de don Alejandro era suave pero firme, cargada de una autoridad que nadie en el restaurante se atrevería a cuestionar. Javier soltó el brazo de la pequeña como si quemara. La niña, aprovechando la confusión, se escabulló hacia la puerta, pero don Alejandro fue más rápido. Con una agilidad sorprendente, para su edad, se interpuso entre ella y la salida. «Por favor, pequeña, no te vayas», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Nadie te hará daño aquí». La niña lo miró con sus grandes ojos verdes dudando. Don Alejandro se agachó para estar a su altura, ignorando el crujido de sus rodillas. «¿Cómo te llamas, cariño?» «María», susurró ella, confirmando las sospechas de todos los presentes. Don Alejandro cerró los ojos por un momento como si el nombre le causara un dolor físico. Cuando los abrió de nuevo estaban húmedos. «María», repitió, «¿te gustaría comer algo?» La niña asintió tímidamente y don Alejandro la guió hacia una mesa vacía. «Carmen», llamó a una de las camareras. «Tráele a María un plato de cocido madrileño y un vaso de leche caliente». Mientras la niña comía con avidez, don Alejandro se retiró a su oficina, seguido de cerca por Javier. Una vez dentro, cerró la puerta y se desplomó en su silla. «¿Quién es esa niña, don Alejandro?», preguntó Javier, su voz tensa. Don Alejandro lo miró fijamente. «Esa niña, Javier, es la viva imagen de mi nuera, la mujer que mi hijo Miguel dejó embarazada antes de que yo lo echara de casa». Javier palideció visiblemente. «Pero eso fue hace 15 años», completó don Alejandro. 15 largos años desde que mi orgullo destruyó a mi familia. El viejo restaurador se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la sala, donde María comía. «Miguel era un soñador, ¿sabes? Quería ser músico, no restaurador. Discutimos, le dije cosas terribles. Él se fue, y yo estaba demasiado orgulloso para buscarlo». Javier escuchaba en silencio, su rostro una máscara impenetrable. «Meses después», continuó don Alejandro, «me enteré de que había dejado embarazada a su novia, Lucía. Intenté contactarlos, pero habían desaparecido. Y ahora esa niña aparece en mi restaurante, cantando como un ángel, con los ojos de Lucía y la voz de Miguel». Se volvió hacia Javier, sus ojos llenos de determinación. «Necesito encontrar a mi hijo, Javier. Necesito arreglar lo que rompí hace tantos años». Javier asintió lentamente, pero había algo en su mirada, una sombra de conflicto que don Alejandro, en su agitación, no notó. Mientras tanto, en la sala del restaurante, una joven sentada en un rincón observaba toda la escena con interés profesional. Sofía, periodista del diario El País, había venido a cenar y se había encontrado con la historia perfecta. Discretamente, sacó su libreta y comenzó a tomar notas. María, ajena a todo esto, terminaba su cocido.
Por primera vez en mucho tiempo, se sentía segura y cálida, pero en el fondo de sus ojos verdes persistía una chispa de cautela. Había aprendido por las malas que la bondad de los extraños a menudo venía con un precio. Cuando don Alejandro regresó a la sala, el restaurante entero contuvo la respiración. Se acercó a María y con una sonrisa temblorosa le preguntó: «María, ¿te gustaría quedarte aquí esta noche? Tenemos una habitación arriba donde podrías dormir cómodamente». Niña lo miró, luego a Javier, que permanecía en la puerta de la oficina con una expresión indescifrable. Finalmente, asintió. Mientras don Alejandro guiaba a María escaleras arriba, nadie notó la mirada de pánico que cruzó por el rostro de Javier, ni cómo sus manos temblaban ligeramente mientras recogía los platos de la mesa. El restaurante, el sabor de ayer, guardaba más secretos de los que nadie podía imaginar, y estaban a punto de salir a la luz. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa en Madrid. El restaurante, el sabor de ayer, permanecía cerrado. Un cartel en la puerta anunciaba: «Cerrado por asuntos familiares». En el interior, la tensión era palpable. Don Alejandro, con ojeras que delataban una noche sin dormir, preparaba churros con chocolate en la cocina. El aroma dulce contrastaba con la amargura que sentía en su corazón. María, la pequeña que había revolucionado su mundo la noche anterior, dormía plácidamente en la habitación de arriba. Javier entró en la cocina, su rostro una máscara de preocupación y conflicto interno. «Don Alejandro», comenzó, su voz temblorosa, «hay algo que necesito decirle». El viejo restaurador se volvió, la expectación brillando en sus ojos cansados. «¿Qué ocurre, Javier?». Hubo un momento de silencio, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Javier tomó aire, como si estuviera a punto de saltar al vacío. Yo soy Miguel». Las palabras cayeron como una bomba en la pequeña cocina. Don Alejandro dejó caer la espumadera que sostenía, el estrépito resonando en el silencio que siguió a la revelación. ¿Qué estás diciendo?», balbuceó el anciano, su rostro pálido como la harina que usaba para los churros. Javier, o mejor dicho Miguel, se quitó las gafas que siempre llevaba y se pasó una mano por el pelo, revelando un rostro que, de repente, era dolorosamente familiar para don Alejandro. «Volví hace 3 años», explicó Miguel, su voz cargada de emociones contenidas. «Quería ver cómo estabas, tal vez intentar reconciliarnos, pero cuando llegué, no tuve el valor. Así que me inventé una nueva identidad, conseguí este trabajo y me quedé». Don Alejandro se tambaleó, apoyándose en la encimera para no caer. Sus ojos, llenos de incredulidad y dolor, no se apartaban de su hijo. «3 años», murmuró. «Has estado aquí 3 años y no dijiste nada». «Lo siento, papá», dijo Miguel, y era la primera vez en 15 años que usaba esa palabra. Estaba lleno de resentimiento, de dolor. «Quería hacerte sentir lo que yo sentí cuando me echaste». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos pequeños. María apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos soñolientos. «¿Papi?», preguntó, mirando a Miguel. Don Alejandro miró a su hijo, luego a la niña, y de nuevo a Miguel. La realización lo golpeó como un puñetazo. Ella es tu hija, mi nieta». Miguel asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lucía murió hace 2 años. Cáncer. He estado cuidando de María desde entonces, pero las cosas se pusieron difíciles. Perdí mi trabajo, nuestro apartamento, no sabía qué hacer». María se acercó a su padre, quien la levantó en brazos, abrazándola con fuerza. Don Alejandro los observaba, su corazón dividido entre la alegría de haber encontrado a su familia y el dolor por los años perdidos. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Don Alejandro fue a abrir, encontrándose con Sofía, la periodista, que había estado en el restaurante la noche anterior. «Buenos días», dijo ella, su voz profesional pero amable. «Soy Sofía Martín, de El País.
estaba aquí anoche y... Bueno, creo que tienen una historia que contar. Don Alejandro miró hacia la cocina, donde Miguel seguía abrazando a María y luego a Sofía. Sí, dijo finalmente. Supongo que sí. Mientras don Alejandro invitaba a Sofía a entrar, Miguel salió de la cocina con María. Al ver a la periodista, su rostro se tensó. «Papá, ¿qué está pasando?» «Está bien, hijo», dijo don Alejandro, y la palabra «hijo» hizo que Miguel se estremeciera. «Creo que es hora de que nuestra historia salga a la luz. Todos estos años, de secretos y mentiras, ya es suficiente». Sofía observaba la escena. Su instinto periodístico le decía que estaba ante algo grande. «Si me permiten», dijo suavemente, «me gustaría escuchar su historia. Creo que podría inspirar a mucha gente». Miguel miró a su padre, luego a su hija, y finalmente a Sofía. Con un suspiro de resignación, asintió. «De acuerdo», dijo. «Pero primero, ¿podríamos desayunar? Creo que todos necesitamos unos churros con chocolate para enfrentar esto». Y, así, en la pequeña cocina de El sabor de ayer, 3 generaciones de una familia rota comenzaron a reconstruir su historia, mientras el aroma a chocolate y la promesa de redención llenaban el aire. El aroma a churros y chocolate caliente llenaba la cocina de El sabor de ayer, creando una atmósfera engañosamente acogedora. Don Alejandro, Miguel y María se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, con Sofía frente a ellos, su libreta abierta y su bolígrafo listo. «Empecemos por el principio», sugirió Sofía suavemente. «Don Alejandro, ¿cómo era su relación con Miguel antes de todo esto?» El anciano suspiró, revolviendo su chocolate con la cucharilla. Sus ojos se perdieron en el pasado, reviviendo recuerdos que creía enterrados. «Miguel siempre fue un soñador», comenzó, su voz cargada de nostalgia. «Desde pequeño la música era su vida. Recuerdo cómo llenaba la casa con sus melodías, cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de convertirse en un gran músico. Miguel escuchaba en silencio, sus manos aferradas a la taza de chocolate como si fuera un salvavidas. Pero yo», continuó. «Don Alejandro», su voz quebrándose, «yo tenía otros planes. Este restaurante ha estado en nuestra familia por generaciones. Quería que Miguel lo heredara, que continuara nuestro legado. Y yo me negué», intervino Miguel, su voz baja pero firme. «Le dije que quería seguir mi propio camino, que la música era mi pasión». María, sentada entre su padre y su abuelo, los miraba alternativamente, sus ojos verdes llenos de una sabiduría impropia de su edad. Don Alejandro asintió, el dolor evidente en su rostro. «Discutimos. Dije cosas terribles. Le dije que si se iba, que no volviera jamás». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y él se fue. Sofía tomaba notas furiosamente, consciente de que estaba presenciando la revelación de un drama familiar que podría conmover a toda España. «¿Qué pasó después, Miguel?», preguntó la periodista con suavidad. Miguel tomó aire como preparándose para sumergirse en aguas turbulentas. «Me fui a Barcelona. Allí conocí a Lucía, la madre de María. Ella era luz pura. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Nos enamoramos, formamos una banda. Por un tiempo todo fue perfecto. Pero entonces», continuó, su voz quebrándose, «Lucía quedó embarazada. Teníamos miedo. Éramos jóvenes. Y estábamos solos. Pensé en volver, en pedir ayuda, pero el orgullo te lo impidió», completó don Alejandro, el remordimiento evidente en su voz. Miguel asintió. «Nos las arreglamos como pudimos. María nació, y por unos años fuimos felices. Pero entonces...» Se detuvo, incapaz de continuar. María, sorprendiendo a todos, tomó la palabra. «Mamá se enfermó», dijo con una voz pequeña pero clara. «Papá dice que se fue al cielo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía, profesional como era, luchaba por contener sus propias lágrimas. Después de que Lucía se fuera,
continuó Miguel. Todo se derrumbó. Perdí mi trabajo, nuestro apartamento. Acabamos en la calle. ¿Y cómo terminaron aquí? En 1900. ¿Madrid?, preguntó Sofía. Miguel miró a su padre. Siempre supe que volvería algún día. Este lugar, este restaurante, es parte de mí, aunque me negara a admitirlo. Cuando llegamos a Madrid, no tuve el valor de enfrentarme directamente a mi padre. Así que inventé una nueva identidad y conseguí trabajo aquí como gerente. Don Alejandro escuchaba, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. 3 años, murmuró. Has estado aquí 3 años, tan cerca. Lo siento, papá, dijo Miguel, su voz quebrándose. Estaba herido, enojado. Quería probarte que podía manejar el restaurante, que era capaz. Pero cada día era una tortura, verte y no poder abrazarte, decirte que lo sentía. María, en un gesto de sabiduría más allá de sus años, tomó las manos de su padre y su abuelo, uniéndolas sobre la mesa. «Ya no estamos solos, ¿verdad?», preguntó, sus ojos verdes brillando con esperanza. Don Alejandro miró a su hijo, luego a su nieta y finalmente a sus manos unidas. «No, mi niña», dijo con voz temblorosa. «Ya no estamos solos». Sofía observaba la escena, consciente de que estaba presenciando no solo una reconciliación familiar, sino el nacimiento de una historia que conmovería corazones en toda España. Mientras el sol de la mañana comenzaba a filtrarse por las ventanas de El Sabor de Ayer, una nueva página se escribía en la historia de esta familia. Una página de perdón, amor y segundas oportunidades. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de El Sabor de Ayer, proyectando sombras alargadas sobre las mesas vacías. Sofía, la periodista de El País, revisaba sus notas con una mezcla de emoción y responsabilidad profesional. La historia de la familia de don Alejandro era oro periodístico, pero también una herida abierta que requería un trato delicado. Mientras tanto, en la cocina, don Alejandro y Miguel trabajaban codo con codo, preparando la cena. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de años de ausencia y dolor. María, sentada en un taburete alto, los observaba con curiosidad, sus pequeñas piernas balanceándose en el aire. «Abuelo», dijo de repente, rompiendo el silencio, «¿por qué nunca viniste a buscarnos?». La pregunta inocente cayó como una bomba en la cocina. Don Alejandro dejó caer la cuchara que sostenía, el estrépito resonando en el silencio que siguió. «Yo», comenzó, su voz quebrándose, «lo intenté, mi niña. Cuando me enteré de que tu padre se había ido con tu madre embarazada, los busqué. Pero era como si se hubieran esfumado». Miguel, que hasta ese momento había estado cortando verduras, se detuvo. «¿Nos buscaste?», preguntó, la incredulidad tiñendo su voz. Don Alejandro asintió, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Contraté detectives, puse anuncios en los periódicos, pero parecía que la tierra se los había tragado». La revelación golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago. Todos estos años, había creído que su padre no se había molestado en buscarlos, que los había olvidado. La realidad era mucho más compleja y dolorosa. Sofía, que había entrado silenciosamente en la cocina, escuchaba con atención, su bolígrafo deslizándose rápidamente sobre el papel. «¿Por qué no nos lo dijiste cuando volvimos?», preguntó. Miguel, su voz apenas un susurro. Don Alejandro se secó una lágrima con el dorso de la mano. «No te reconocí, hijo. Habías cambiado tanto, y cuando finalmente me di cuenta, el orgullo y el miedo me impidieron decir algo. Temía que si te enfrentaba, te perdería de nuevo». El silencio que siguió fue roto por el sonido de la puerta del restaurante abriéndose. Javier, el verdadero gerente que había estado de vacaciones, entró en la cocina, deteniéndose en seco al ver la escena frente a él. «Don Alejandro, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, confundido. La tensión en la cocina se podía cortar con un cuchillo. Don Alejandro miró a su hijo, luego a su nieta, y finalmente a Javier. «Javier», comenzó, su voz firme a pesar de la emoción.
Te presento a mi hijo, Miguel, y a mi nieta María. Han vuelto a casa. Los ojos de Javier se abrieron de par en par, pasando de don Alejandro a Miguel. Pero él es... Sí, el hombre que conocías como tu asistente, confirmó don Alejandro. Es una larga historia, Javier. Una historia de orgullo, dolor y segundas oportunidades. Sofía, sintiendo que estaba presenciando otro giro crucial en la historia, se acercó. Señor Javier, dijo suavemente, soy Sofía Martín, de El País. Estoy escribiendo un artículo sobre esta familia. ¿Le importaría compartir su perspectiva? Javier, aún aturdido, asintió lentamente. Yo supongo que sí, aunque no estoy seguro de entender todo lo que está pasando aquí. Nadie lo entiende, del todo, intervino María, su voz infantil cargada de una sabiduría impropia de su edad. Pero estamos aprendiendo juntos, ¿verdad, papá? Miguel sonrió a su hija, asintiendo. Sí, cariño, estamos aprendiendo juntos. Don Alejandro, conmovido por las palabras de su nieta, tomó una decisión. Javier, dijo, sé que esto es repentino, pero Miguel es mi hijo y el legítimo heredero de este restaurante. A partir de ahora, él será el gerente principal. La sorpresa en el rostro de Javier fue evidente, pero antes de que pudiera responder, Miguel intervino. No, papá, no puedo simplemente llegar y quitarle su trabajo a Javier. Él ha estado aquí, cuidando del restaurante todos estos años. Propongo que trabajemos juntos, como cogerentes. La tensión en la cocina se disipó ligeramente ante las palabras de Miguel. Javier, visiblemente aliviado, extendió su mano hacia Miguel. Me parece justo, dijo. Bienvenido a casa, Miguel. Mientras los dos hombres se estrechaban las manos, Sofía observaba la escena, consciente de que estaba presenciando no solo una reconciliación familiar, sino el nacimiento de una nueva era para El Sabor de Ayer. La historia que tenía entre manos era más rica y compleja de lo que jamás hubiera imaginado. María, con la inocencia y claridad de un niño, resumió el sentimiento general. ¿Ves, abuelo? Ahora somos una familia más grande, y mientras el sol se ponía sobre Madrid, bañando la cocina con una luz dorada, El Sabor de Ayer se preparaba para un nuevo capítulo en su larga historia, uno lleno de perdón, amor y la promesa de un futuro brillante. La mañana siguiente amaneció con una energía diferente en El Sabor de Ayer. El restaurante bullía de actividad mientras el personal se preparaba para reabrir sus puertas después de 2 días de cierre. El aroma a café recién hecho y pan caliente llenaba el aire, mezclándose con la anticipación y la incertidumbre. Don Alejandro, Miguel y Javier se reunieron en la oficina principal, la tensión palpable entre ellos. María jugaba tranquilamente en un rincón, ajena a la gravedad de la situación. Tenemos que decidir cómo manejaremos esto, comenzó don Alejandro, su voz cansada pero firme. El personal, los clientes, todos se darán cuenta de los cambios. Miguel asintió, pasándose una mano por el pelo en un gesto de nerviosismo. Creo que deberíamos ser honestos, contar la verdad o al menos parte de ella. Javier, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló. ¿Y qué hay de mi posición? ¿Cómo explicaremos que de repente hay 2 gerentes? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como el plomo. Fue entonces cuando Sofía, que había estado observando desde la puerta, intervino. Si me permiten, dijo avanzando hacia el centro de la habitación, creo que tengo una propuesta que podría beneficiar a todos. Los 3 hombres la miraron, expectantes. El artículo que estoy escribiendo, continuó Sofía, podría ser la manera perfecta de presentar esta situación al público. Una historia de reconciliación familiar, de segundas oportunidades. Podríamos convertir este giro inesperado en algo positivo para el restaurante. Don Alejandro consideró la idea por un momento. Podría funcionar, murmuró. ¿Pero qué pasa con los detalles más delicados?
Los manejaremos con tacto, aseguró Sofía. El enfoque estará en la reunión familiar, en cómo el sabor de ayer está entrando en una nueva era con la siguiente generación al mando. Mientras discutían los detalles, María se acercó a su padre, tirando suavemente de su manga. «Papá», susurró, «¿puedo cantar otra vez en el restaurante?». La pregunta inocente de la niña provocó un silencio repentino en la habitación. Miguel miró a su padre, luego a Javier y finalmente a Sofía. «¿Sabes?», dijo lentamente, «eso podría ser exactamente lo que necesitamos». Don Alejandro alzó una ceja intrigado. «¿Qué tienes en mente, hijo?». «Una noche especial de reapertura», explicó Miguel, su voz ganando entusiasmo. «Presentamos la nueva dirección del restaurante, yo canto algunas canciones, y María podría ser la estrella del show». La idea flotó en el aire, cargada de posibilidades. Javier, que había estado escuchando atentamente, asintió lentamente. Podría funcionar. Atraería a la prensa, a los clientes habituales. Sería un nuevo comienzo para todos nosotros. Sofía, sintiendo que estaba presenciando el nacimiento de algo especial, comenzó a tomar notas furiosamente. «Esto es perfecto», dijo. «La historia del restaurante familiar que encuentra su voz, literalmente». Don Alejandro miró a su hijo, a su nieta y luego a Javier y Sofía. Por primera vez en años, sintió una chispa de verdadera esperanza. «Hagámoslo», dijo finalmente. Los preparativos para la noche de reapertura comenzaron de inmediato. El personal, inicialmente confundido por los cambios repentinos, pronto se contagió del entusiasmo. La noticia de que el hijo perdido de don Alejandro había regresado, trayendo consigo a una nieta con voz de ángel, se extendió rápidamente por el barrio. Mientras tanto, Miguel y María pasaban horas practicando en la cocina vacía, sus voces mezclándose en armonías que hacían que incluso el personal más escéptico se detuviera a escuchar. La tarde del gran evento, el restaurante estaba irreconocible. Velas y flores adornaban cada mesa, y un pequeño escenario había sido montado en una esquina. La anticipación era palpable en el aire. Justo antes de abrir las puertas, don Alejandro reunió a todos en la cocina. «Esta noche», dijo, su voz, cargada de emoción, «no es solo sobre un nuevo capítulo para el sabor de ayer, es sobre familia, perdón y nuevos comienzos. Gracias a todos por ser parte de esto». Mientras el personal aplaudía y se preparaba para recibir a los primeros clientes, Sofía observaba desde un rincón, consciente de que estaba a punto de presenciar algo verdaderamente especial. Las puertas se abrieron, y el murmullo de voces expectantes llenó el aire. Don Alejandro, Miguel, Javier y la pequeña María se miraron entre sí, respiraron hondo, y dieron un paso adelante para enfrentar juntos lo que el futuro les deparaba. La noticia sobre María y la reunión familiar en El Sabor de Ayer se extendió como pólvora por el barrio de La Latina. El artículo de Sofía en El País había tocado una fibra sensible en los lectores, convirtiendo la historia de la pequeña cantante callejera y su familia en el tema de conversación de todo Madrid. La mañana después de la reapertura, una multitud se congregó frente al restaurante. Curiosos, periodistas y vecinos se agolpaban, esperando ver a la niña, prodigio y a la familia reunida. Sin embargo, el restaurante permaneció cerrado, las cortinas bajadas. Dentro, el caos reinaba. María había desaparecido. «María», la voz desesperada de Miguel resonaba por las escaleras que conducían al pequeño apartamento sobre el restaurante. «María, cariño, ¿dónde estás?». Don Alejandro, pálido y tembloroso, revisaba cada rincón de la cocina. Javier coordinaba, con el personal, organizando grupos de búsqueda por el vecindario. Sofía, que había llegado temprano para un seguimiento de la historia, se encontró en medio de la crisis. «¿Cuándo la vieron por última vez?», preguntó, su instinto periodístico mezclándose con una genuina preocupación. «Anoche», respondió Miguel, su voz quebrada. «Después del espectáculo».
Estaba tan feliz, tan emocionada. No entiendo qué pudo haber pasado. Don Alejandro se acercó, poniendo una mano temblorosa en el hombro de su hijo. La encontraremos, Miguel. Te lo prometo. Javier entró apresuradamente. He contactado con la policía. Están en camino. La noticia de la desaparición de María se filtró rápidamente a la multitud en el exterior. En cuestión de minutos, lo que había comenzado como una celebración se transformó en una búsqueda comunitaria. Vecinos, clientes habituales y hasta turistas se unieron a la causa. Doña Carmen, la anciana que había sido testigo de la primera aparición de María en el restaurante, organizó un grupo de búsqueda entre los jubilados del barrio. Esa niña trajo alegría a nuestras vidas, declaró con firmeza. Ahora nos toca devolverle el favor. Mientras tanto, en la cocina de El Sabor de Ayer, convertida ahora en un improvisado centro de operaciones, la tensión era palpable. Miguel, con los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas, trataba de recordar cada detalle de la noche anterior. Estaba tan feliz, murmuró. Después de cantar, no paraba de hablar sobre lo maravilloso que era tener una familia de nuevo. No entiendo por qué se iría. Sofía, que había estado escuchando atentamente, intervino. Miguel, ¿María alguna vez mencionó algún lugar especial para ella en Madrid? ¿Algún sitio al que solía ir cuando vivían en la calle? La pregunta pareció despertar algo en Miguel. El Retiro, dijo de repente. Solíamos dormir cerca del lago cuando el tiempo era bueno. Decía que le recordaba a un cuento de hadas. Sin perder un segundo, don Alejandro tomó el mando. Javier, quédate aquí por si vuelve. Miguel, Sofía y yo iremos al Retiro. El resto, continúen con la búsqueda por el barrio. La ciudad entera parecía haberse movilizado. Las redes sociales bullían con el hashtag Encontremos a María. Voluntarios repartían folletos con la foto de la niña, tomada durante su actuación la noche anterior. En el Parque del Retiro, Miguel, don Alejandro y Sofía recorrían frenéticamente los senderos. El lago, normalmente tranquilo, parecía burlarse de ellos con su vastedad. María, gritaba Miguel, su voz ronca por el esfuerzo. María, cariño, estamos aquí. Fue entonces cuando escucharon una melodía débil, casi imperceptible. La voz de un ángel cantando una nana. Ala, nanita nana, nanita ella. Siguieron el sonido, sus corazones latiendo con fuerza. Allí, sentada en un banco frente al lago, estaba María. En sus manos sostenía una foto arrugada de una mujer joven y hermosa. Mamá, susurró la niña al ver a Miguel acercarse. La extrañaba tanto. Pensé que si venía aquí, tal vez... Miguel se arrodilló frente a su hija, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Oh, cariño, dijo, abrazándola con fuerza. Yo también la extraño, pero ahora te tengo a ti, y tenemos una familia que nos ama. Don Alejandro se unió al abrazo, envolviendo a su hijo y nieta. Nunca más estarán solos, prometió, su voz quebrada por la emoción. Sofía observaba la escena, consciente de que estaba presenciando un momento de pura, cruda humanidad. La historia que tenía entre manos ya no era solo sobre un restaurante o una niña prodigio, era sobre el poder sanador del amor familiar, sobre segundas oportunidades y sobre una comunidad que se unía en tiempos de necesidad. Mientras el sol se ponía sobre el Retiro, bañando el lago en tonos dorados, la familia reunida comenzó su camino de regreso a El Sabor de Ayer. La noticia de que María había sido encontrada se extendió rápidamente, y una multitud de vecinos y amigos los esperaba frente al restaurante, listos para celebrar el final feliz de esta aventura inesperada. El regreso de María al restaurante El Sabor de Ayer fue recibido con una mezcla de alivio y júbilo. Una multitud de vecinos, clientes y curiosos se había congregado frente al local, aplaudiendo y vitoreando cuando la familia apareció. La Cintos, pequeña, aún aferrada a la foto de su madre, parecía abrumada por tanta atención. Don Alejandro,
con lágrimas en los ojos, agradeció a todos su apoyo y preocupación. Gracias a todos por ayudarnos a encontrar a nuestra pequeña estrella, dijo, su voz quebrada por la emoción. Esta noche el sabor de ayer invita a todos a una cena especial en agradecimiento. Mientras el personal se apresuraba a preparar todo para la improvisada celebración, Miguel llevó a María al pequeño apartamento sobre el restaurante. Sofía lo siguió, sintiendo que estaba a punto de presenciar un momento crucial en la historia de esta familia. En la intimidad de la habitación, Miguel se sentó junto a su hija en la cama. «María, cariño», comenzó, su voz suave, «¿puedes contarme por qué te fuiste así?» La niña, con sus grandes ojos verdes llenos de lágrimas, miró la foto arrugada en sus manos. «Extrañaba a mamá», susurró. «Después de cantar anoche todos estaban tan felices. Pero yo solo podía pensar en cómo mamá nunca podrá verme cantar así». Miguel abrazó a su hija, su propio corazón rompiéndose por el dolor de la pequeña. «Oh, mi amor», dijo, luchando contra las lágrimas. «Mamá siempre está con nosotros. Ella te está viendo, te está escuchando, y estoy seguro de que está muy orgullosa de ti». Sofía, observando desde un rincón, sintió un nudo en la garganta. Esta era la parte de la historia que no había contado en su artículo. El profundo dolor de una familia marcada por la pérdida. Don Alejandro, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó y se sentó al otro lado de María. «¿Sabes, pequeña?», dijo suavemente. «Tu abuela, mi esposa, también nos dejó hace mucho tiempo, y durante años me sentí tan solo y triste como tú». María lo miró con curiosidad. «¿Y ya no estás triste, abuelo?». El anciano sonrió con ternura. «A veces sí, pero entonces recuerdo todos los momentos felices que compartimos. Y ahora te tengo a ti y a tu padre. El amor nunca desaparece, María, solo cambia de forma». Miguel, conmovido por las palabras de su padre, lo miró con nuevos ojos. Por primera vez en años vio no al hombre severo que lo había echado de casa, sino a un padre que también había sufrido y aprendido de sus errores. «Papá», dijo Miguel, su voz cargada de emoción. «Lo siento. Siento haberme ido así. Siento no haber intentado contactarte antes». Don Alejandro extendió su mano tomándola de su hijo. «Y yo siento haberte alejado, hijo mío. Pero ahora estamos aquí, juntos, y eso es lo que importa». María, mirando a su padre y a su abuelo, sonrió a través de las lágrimas. «¿Podemos cantar una canción para mamá?», preguntó tímidamente. Miguel asintió secándose las lágrimas. «Claro que sí, mi amor. ¿Qué te parece si cantamos su canción favorita?». Y así, en la pequeña habitación sobre el bullicioso restaurante, 3 generaciones unieron sus voces en una emotiva interpretación de «Gracias a la vida» de Mercedes Sosa. Sus voces, una mezcla de dolor y esperanza, se elevaron en perfecta armonía. Sofía, testigo silencioso de este momento íntimo, comprendió que la verdadera historia no era solo sobre un restaurante famoso o una niña prodigio. Era sobre el poder sanador del amor familiar, sobre la capacidad de perdonar y comenzar de nuevo. Mientras la canción llegaba a su fin, un aplauso suave se escuchó desde la puerta. Javier y varios miembros del personal estaban allí, conmovidos por la escena. «Lo siento», dijo Javier, limpiándose una lágrima. «No queríamos interrumpir, pero la gente abajo está preguntando si María podría cantar una canción para ellos». La pequeña miró a su padre y a su abuelo, quienes asintieron con una sonrisa. «¿Qué dices, estrella?», preguntó Miguel. «¿Lista para brillar de nuevo?». María se puso de pie, abrazando la foto de su madre contra su pecho. «Sí», dijo con determinación, «cantaré para mamá, para todos ustedes y para todas las personas que nos ayudaron hoy». Mientras bajaban las escaleras, el aroma a comida recién preparada llenaba el aire. El restaurante estaba lleno de gente, todos esperando ver a la pequeña, que había capturado sus corazones. Don Alejandro tomó el micrófono, su voz llena de orgullo y emoción. «Damas y caballeros, gracias a todos por su apoyo. Y ahora con todo nuestro amor,
les presentamos a nuestra pequeña estrella, María. Y así, bajo las luces cálidas de El sabor de ayer, María comenzó a cantar, su voz pura y clara elevándose sobre el silencio expectante. Era una canción de amor, de pérdida y de esperanza, una canción que hablaba de la fuerza del espíritu humano y del poder inquebrantable del amor familiar. La mañana siguiente al emotivo concierto improvisado de María, el restaurante El sabor de ayer se convirtió en el centro de atención de todo Madrid. Los periódicos locales, las redes sociales y hasta los noticieros nacionales hablaban de la conmovedora historia de la familia reunida y la niña prodigio. Sofía, sentada en una mesa del rincón, tecleaba furiosamente en su portátil, intentando capturar la esencia de los acontecimientos recientes. Su artículo original había sido solo la punta del iceberg. Ahora tenía entre manos una historia que podría conmover a toda España. Don Alejandro se acercó, dejando una taza de café humeante frente a ella. «¿Cómo va ese artículo?», preguntó con una sonrisa cansada pero feliz. «Es complicado», admitió Sofía. «Hay tantas capas, tantas emociones. Quiero hacerle justicia a su historia». El anciano asintió comprensivo. «Tómate tu tiempo. Nuestra historia no va a ninguna parte». En ese momento, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Javier entró apresuradamente, agitando un periódico, en el aire. «Don Alejandro, Miguel, tienen que ver esto». Miguel, que estaba limpiando las mesas, se acercó rápidamente. «¿Qué pasa?». Javier extendió el periódico sobre la mesa. En la portada, una gran foto de María cantando la noche anterior ocupaba casi todo el espacio. El titular rezaba, «La voz angelical que unió a Madrid, la próxima gran estrella de España». «Esto es una locura», murmuró Miguel, pasando las páginas para leer el artículo completo. «Dicen que productores musicales están interesados en María, quieren que audiciones para programas de televisión, concursos de talentos». Don Alejandro frunció el ceño preocupado. «Miguel, ¿es esto lo que quieres para María? Es solo una niña». Antes de que Miguel pudiera responder, la voz de María se escuchó desde las escaleras. «Papá, abuelo, ¿qué pasa?». Todos se volvieron para ver a la pequeña aún en pijama, frotándose los ojos soñolientos. Miguel se acercó a ella, arrodillándose para estar a su altura. «Buenos días, estrellita», dijo con ternura. «Parece que a mucha gente le gustó cómo cantaste anoche». María sonrió tímidamente. «¿De verdad?». Javier, emocionado, intervino. «Claro que sí. Mira, hasta saliste en el periódico». La niña miró la foto con asombro, pero luego su expresión cambió. «Papá», dijo en voz baja, «¿tengo que cantar para toda esa gente otra vez?». La pregunta inocente cayó como un balde de agua fría sobre todos los presentes. Miguel miró a su padre, luego a Javier y finalmente a Sofía, buscando consejo. «Cariño», comenzó Miguel eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Solo tienes que cantar si tú quieres. Nadie te obligará a hacer nada que no desees». Don Alejandro se acercó, poniendo una mano sobre el hombro de su nieta. «María, ¿recuerdas por qué empezaste a cantar en las calles?». La niña asintió. «Para conseguir comida y porque me hacía sentir cerca de mamá». El anciano sonrió con ternura. «Exacto. La música es un regalo, pequeña. No debe ser una obligación». Sofía, que había estado observando la escena, se acercó con cautela. «María», dijo suavemente, «¿qué te gustaría hacer? Si pudieras elegir cualquier cosa en el mundo, ¿qué sería?». María pareció pensarlo por un momento, sus grandes ojos verdes llenos de una sabiduría más allá de sus años. «Quiero cantar», dijo finalmente, «pero no para ser famosa. Quiero cantar aquí, en el restaurante del abuelo, y quiero ir a la escuela y tener amigos y quiero que seamos una familia normal». Las palabras de la niña resonaron en la habitación, tocando el corazón de todos los presentes. Miguel abrazó a su hija, lágrimas de orgullo y amor en sus ojos. «Entonces eso es exactamente lo que haremos», declaró don Alejandro con firmeza.
María irá a la escuela, tendrá una infancia normal, y si quiere cantar en el restaurante de vez en cuando, será bienvenida. Javier, que había estado escuchando atentamente, asintió. Podríamos hacer noches especiales de música en familia, sugirió. No solo María, sino también Miguel y usted, don Alejandro. Algo íntimo, para nuestros clientes habituales. La idea pareció iluminar el rostro de María. Sí, como una gran familia cantando junta, Sofía, conmovida por la escena, comenzó a ver su artículo bajo una nueva luz. No era una historia sobre fama o éxito repentino. Era una historia sobre familia, sobre encontrar el equilibrio entre los sueños y la realidad, sobre la sabiduría que a veces viene de las voces más pequeñas. Creo, dijo la periodista cerrando su portátil, que tengo el título perfecto para mi artículo. La voz de la inocencia, cómo una niña enseñó a Madrid el verdadero significado de la familia. Mientras el sol de la mañana inundaba el restaurante, la familia se unió en un abrazo grupal. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. Enfrentarían lo que viniera juntos, con amor, música y el sabor de los recuerdos compartidos en El Sabor de Ayer. El restaurante El Sabor de Ayer cerró sus puertas al público esa noche. Las cortinas estaban bajadas y un cartel en la puerta anunciaba «Cerrado por asuntos familiares». Dentro, la atmósfera era tensa, cargada de emociones contenidas y verdades a punto de ser reveladas. Don Alejandro, Miguel, María y Javier se sentaron alrededor de una mesa en el centro del restaurante. Sofía, invitada a quedarse como testigo silencioso, se ubicó en un rincón, su libreta lista pero cerrada, en señal de respeto. Creo, comenzó don Alejandro, su voz temblando ligeramente, que es hora de que hablemos, de verdad, sin secretos, sin mentiras. Miguel asintió, apretando la mano de María que estaba sentada a su lado. Tienes razón, papá. Hemos evitado esto durante demasiado tiempo. Javier, incómodo, hizo ademán de levantarse. Quizás debería dejarlos solos. No, dijo don Alejandro con firmeza. Tú también eres parte de esta familia ahora, Javier. Te quedas. María, sintiendo la tensión en el aire, miró a su padre y luego a su abuelo. ¿Están enojados?, preguntó con voz pequeña. Miguel sonrió tristemente. No, cariño. Solo tenemos mucho de qué hablar. Don Alejandro tomó aire profundamente y comenzó. Miguel, hijo mío, lo que te hice hace 15 años, echarte de casa, fue el mayor error de mi vida. He vivido cada día arrepintiéndome de esa decisión. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas del anciano. Cuando me enteré de que Lucía estaba embarazada, intenté encontrarte. Contraté detectives, puse anuncios en periódicos de toda España, pero era como si la tierra te hubiera tragado. Miguel, sorprendido por esta revelación, sintió que su corazón se estrujaba. Yo no lo sabía. Pensé que no te importaba, que nos habías olvidado. Nunca, respondió don Alejandro con vehemencia. Ni un solo día dejé de pensar en ti, de preguntarme dónde estarías, si estarías bien. María, conmovida por las lágrimas de su abuelo, se levantó y lo abrazó. No llores, abuelito. Estamos aquí ahora. La inocencia y pureza del gesto pareció romper una barrera invisible. Miguel, con lágrimas en los ojos, se unió al abrazo. Lo siento, papá, dijo entre sollozos. Siento no haber intentado contactarte antes. Siento haber sido tan orgulloso. Javier, observando la escena, no pudo contener su propia emoción. Don Alejandro, dijo con voz quebrada, debo confesar algo. Cuando Miguel llegó buscando trabajo, yo lo reconocí. Sabía quién era desde el principio. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Don Alejandro y Miguel se separaron, mirando a Javier con asombro. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó don Alejandro, más sorprendido que enojado. Javier bajó la mirada, avergonzado. Al principio pensé que era lo mejor. Veía cuánto sufría usted por la ausencia de Miguel. Luego
Luego me di cuenta de que Miguel necesitaba tiempo para perdonar, para sanar. Miguel se acercó a Javier poniendo una mano en su hombro. Gracias, dijo simplemente, por cuidar de mi padre, por darme la oportunidad de volver a casa. María, observando todo con ojos grandes y curiosos, habló. ¿Esto significa que ya no hay más secretos? ¿Que somos una familia de verdad ahora? La pregunta inocente tocó el corazón de todos los presentes. Don Alejandro se arrodilló frente a su nieta, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Sí, mi pequeña estrella, dijo con voz emocionada. Somos una familia, con todas nuestras imperfecciones, con nuestros errores y nuestros aciertos, y te prometo que de ahora en adelante no habrá más secretos entre nosotros. Miguel se unió a ellos, abrazando a su hija y a su padre. Y yo prometo que nunca más nos iremos. Esta es nuestra casa, nuestro hogar. Javier, sintiéndose parte de algo más grande que él mismo, se acercó tímidamente. Don Alejandro extendió un brazo, incluyéndolo en el abrazo familiar. Todos somos familia aquí, declaró el anciano. Todos tenemos un lugar en el sabor de ayer. Sofía, desde su rincón, observaba la escena con lágrimas en los ojos. Comprendió que estaba presenciando no solo una reconciliación familiar, sino un momento de sanación profunda, de perdón y de nuevo comienzo. Mientras la noche caía sobre Madrid, dentro del pequeño restaurante de la Latina, una familia rota se estaba reconstruyendo. Las heridas del pasado comenzaban a sanar, reemplazadas por la promesa de un futuro lleno de amor, música y el sabor dulce de los recuerdos compartidos. Y allí, en medio de lágrimas y abrazos, risas y promesas, el sabor de ayer se transformaba. Ya no era solo un restaurante, sino el corazón de una familia renacida. Un testimonio vivo de que nunca es tarde para perdonar, para amar, para comenzar de nuevo. El sol se elevaba sobre los tejados de Madrid, bañando las calles de la Latina con una luz dorada. En El sabor de ayer, la actividad comenzaba temprano. Era el primer día de una nueva era para el restaurante y la familia que lo regentaba. Don Alejandro, despierto desde el amanecer, pulía con esmero la vieja placa de bronce que colgaba sobre la entrada. Las letras, antes opacas por el tiempo, volvían a brillar. El sabor de ayer, fundado en 1950. Sonrió al pensar en cómo su padre, el fundador original, estaría orgulloso de ver el restaurante renacido. En la cocina, Miguel y Javier trabajaban codo con codo, preparando los ingredientes para el día. El aroma a sofrito llenaba el aire, mezclándose con el olor a pan recién horneado. ¿Estás seguro de que quieres cambiar el menú?, preguntó Javier, un poco preocupado. Los clientes están acostumbrados a los platos de siempre. Miguel sonrió, revolviendo una olla de gazpacho. No vamos a cambiar todo, solo actualizarlo un poco, mezclar lo viejo con lo nuevo, como nosotros. En ese momento, María entró corriendo a la cocina, vestida con su nuevo uniforme escolar. «Papá, abuelo, estoy lista para mi primer día de escuela». Don Alejandro, que acababa de entrar, alzó a su nieta en brazos. «Mira qué guapa está nuestra estrella», exclamó girando con ella. La risa de María llenó la cocina, contagiando a todos de su alegría. Miguel se acercó ajustando la corbata del uniforme de su hija. «¿Estás nerviosa, cariño?». María asintió, pero sus ojos brillaban de emoción. «Un poco. Pero estoy emocionada por hacer amigos y aprender cosas nuevas». «Y recuerda», añadió don Alejandro con un guiño, «esta tarde tendremos nuestra primera noche musical familiar». La idea de las noches musicales familiares había sido un éxito instantáneo. Los clientes habituales estaban encantados con la perspectiva de escuchar a la familia cantar junta, y las reservas para esa noche estaban completas. Mientras Miguel se preparaba para llevar a María a la escuela, Sofía entró al restaurante. Llevaba varios periódicos bajo el brazo y una sonrisa de oreja a oreja. «Buenos días a todos», saludó, extendiendo los periódicos sobre una mesa. «Creo que les interesará ver esto». Todos se acercaron con curiosidad.
En la portada de El País, un gran titular rezaba: El sabor del amor, cómo una familia reunida transformó un restaurante y un barrio. El artículo de Sofía ocupaba 2 páginas completas, llenas de fotos y testimonios de vecinos y clientes. «Sofía, esto es increíble», murmuró Miguel, leyendo por encima el artículo. La periodista sonrió, orgullosa. «Es vuestra historia, una historia de perdón, de segundas oportunidades y de amor familiar. Creo que va a tocar muchos corazones». Don Alejandro, con lágrimas en los ojos, abrazó a Sofía. «Gracias por contar nuestra historia con tanto respeto y cariño». El timbre de la puerta sonó, y todos se giraron para ver entrar a doña Carmen, la anciana cliente que había sido testigo de la primera aparición de María en el restaurante. «Buenos días a todos», saludó con una sonrisa. «Vine a desearle suerte a nuestra pequeña estrella en su primer día de escuela». María corrió a abrazar a la anciana. «Gracias, doña Carmen. ¿Vendrá esta noche a escucharnos cantar?» «No me lo perdería por nada del mundo, cariño», respondió doña Carmen entregándole a María un pequeño paquete. «Un amuleto de la suerte para tu primer día». La mañana avanzaba, y era hora de que María fuera a la escuela. Miguel tomó la mano de su hija, listo para acompañarla. «Espera», dijo don Alejandro. «¿Qué tal si vamos todos? Podemos abrir el restaurante un poco más tarde hoy». La sugerencia fue recibida con entusiasmo. Pronto, una peculiar procesión salía de El Sabor de Ayer. Don Alejandro, Miguel, Javier, Sofía e incluso doña Carmen, todos escoltando a María en su gran día. Mientras caminaban por las calles de La Latina, los vecinos los saludaban y les deseaban suerte. El artículo de Sofía había tocado muchos corazones, y la historia de la familia se había convertido en la historia del barrio. Al llegar a la escuela, María se detuvo un momento, mirando el edificio con una mezcla de emoción y nerviosismo. Miguel se arrodilló frente a ella. «Recuerda, Estrellita», le dijo suavemente, «pase lo que pase, tienes una familia que te ama y un hogar al que volver». María asintió. Abrazó a cada uno de sus acompañantes y con una última sonrisa valiente, entró en la escuela. El grupo se quedó un momento observando la puerta por donde había desaparecido María. Don Alejandro rompió el silencio. «Bueno, familia», dijo, su voz llena de emoción y determinación, «es hora de volver al restaurante. Tenemos un nuevo capítulo que escribir en la historia de El Sabor de Ayer». Mientras regresaban, el sol brillaba con fuerza sobre Madrid. Era un nuevo día, lleno de promesas y posibilidades. Y en el corazón de La Latina, una familia reunida se preparaba para enfrentar el futuro juntos, con amor, música y el sabor dulce de los recuerdos compartidos. Un año había pasado desde aquella mañana en que María entró por primera vez a la escuela, escoltada por su peculiar y amorosa familia. El restaurante El Sabor de Ayer había experimentado una transformación notable, no solo en su aspecto físico, sino en el espíritu que lo animaba. La fachada, recién pintada, lucía un nuevo letrero. La voz del mañana, antes el sabor de ayer. El cambio de nombre había sido idea de María, quien argumentó que aunque honraban el pasado, ahora miraban hacia el futuro. Era viernes por la noche, y el restaurante bullía de actividad. Las noches de música familiar se habían convertido en un evento esperado por todo el barrio. Clientes habituales y nuevos rostros llenaban cada mesa, creando un ambiente cálido y acogedor. En la cocina, don Alejandro y Javier trabajaban en perfecta sincronía, preparando los platos que habían hecho famoso al restaurante, junto con algunas nuevas creaciones inspiradas por Miguel. «¿Nervioso por esta noche, Javier?», preguntó don Alejandro, mientras daba los últimos toques a una paella. Javier sonrió ajustándose el delantal. «Un poco. Nunca pensé que terminaría cantando frente a un público». «Bah», respondió el anciano con un guiño. «Lo harás bien. Eres parte de esta familia musical ahora». En el pequeño camerino improvisado, Miguel ayudaba a María a prepararse.
La niña, ahora de 9 años, había crecido tanto física como emocionalmente. Su voz, siempre angelical, se había vuelto más rica y matizada con la práctica y las lecciones. ¿Lista, Estrellita?, preguntó Miguel ajustando el lazo en el pelo de su hija. María asintió, sus ojos brillando con emoción. Sí, papá. ¿Crees que a mamá le gustaría la canción que escribimos? Miguel sintió un nudo en la garganta. Estoy seguro de que la amaría, cariño. Ella siempre está con nosotros, ¿recuerdas? En el salón principal, Sofía ocupaba su mesa habitual. Aunque ya no escribía artículos sobre la familia, se había convertido en una amiga cercana y una cliente fiel. A su lado, doña Carmen charlaba animadamente con otros vecinos del barrio. El murmullo de conversaciones se apagó cuando don Alejandro subió al pequeño escenario. Buenas noches a todos, comenzó, su voz cargada de emoción. Hace un año, nuestras vidas cambiaron para siempre. Esta noche queremos compartir con ustedes una canción especial, escrita por mi hijo y mi nieta, dedicada a alguien que, aunque no está físicamente con nosotros, vive en nuestros corazones. Las luces se atenuaron y Miguel y María subieron al escenario. Javier se unió a ellos sosteniendo una guitarra. Los primeros acordes llenaron el aire y la voz de María, clara y emotiva, comenzó a cantar. En las calles de Madrid, donde los sueños danzan, una voz se elevó, llena de esperanza. El sabor de ayer se mezcla con el mañana, en esta melodía que nuestro amor enlaza. Miguel se unió a su hija en el estribillo, sus voces entrelazándose en perfecta armonía. Somos la voz del mañana, nacida del ayer, una familia unida, aprendiendo a crecer. Aunque tú ya no estés, tu amor nos guía en cada nota, en cada día. Don Alejandro, con lágrimas en los ojos, se unió en la segunda estrofa. Los errores del pasado nos enseñaron a amar, a perdonar, a comenzar de nuevo, a confiar. En este viejo restaurante, nuestro hogar renació, y tu recuerdo, Lucía, siempre nos inspiró. La canción continuó, cada verso contando la historia de su familia, de pérdidas y reencuentros, de perdón y amor incondicional. No había un solo ojo seco en el restaurante cuando llegaron a la última estrofa. Así que alzamos nuestras voces al cielo madrileño, agradecidos por este nuevo sueño. El sabor de ayer se transforma en la voz del mañana, una promesa de amor que el tiempo no profana. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio reinó por un momento antes de que el restaurante estallara, en aplausos y vítores. Familias enteras se abrazaban, conmovidas por la actuación y la historia detrás de ella. María, radiante de felicidad, abrazó a su padre y a su abuelo. Javier se unió al abrazo, completando el cuadro familiar. Desde su mesa, Sofía aplaudía con lágrimas en los ojos, sabiendo que había sido testigo de algo verdaderamente especial. Esa noche, mientras la voz del mañana cerraba sus puertas, la familia se reunió en la cocina para su ritual nocturno. Don Alejandro